Tercer capítulo. Y yo estoy seguro que ustedes allá en su casa están interesados de que continuemos hablando. Juan, ¿cómo estás? Santiago, ¿cómo están? Muy bien, Camilo, gracias. Camilo, ¿cómo estás, hombre? Espectacular, porque nuestra audiencia nos ha dicho, quiero que nos sigan contando el tema. Por eso hoy quiero que hablemos del M19. Jaime Bateman Cayón tuvo un paso por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Allí tuvo la oportunidad de leer las ideas de Marx y de Lenin, aunque él siempre se orientó más hacia la socialdemocracia. Pero hizo una amistad con Tiro Fijo, con Ciro Trujillo y con Jacobo Arenas. A partir de allí se convirtió en instructor político y promotor de ideas en las FARC. Él proponía un modelo de guerrilla urbana que fuese más efectiva en una combinación con guerrillas rurales como lo era las FARC. Sin embargo, el Partido Comunista lo expulsó, acusándolo de paralelismo y de divisionismo, dado que consideraban que sus ideas y sus acciones no contribuían a acelerar el proceso revolucionario. Y finalmente, Bateman fundó un grupo llamado Los Comuneros. A partir de allí también, en sus cuadernos, que era un medio de comunicación, hacía serias críticas al Partido Comunista y a esa forma marxista de llegar al poder, y propendía por una socialdemocracia. Pues Camilo, mira, el movimiento 19 de abril toma su nombre del día que supuestamente le hicieron un fraude al general Gustavo Rojas Pinilla, que era el candidato presidencial de la ANAPO en las elecciones donde fue elegido Misael Pastrana Borrero. Papá de Andrés. Andrés. Papá de Andrés. Si no estoy mal, consume como marihuana, ¿no? Entonces, el M19, a raíz de eso, en el año 74, aparece ya tomando de la quinta de Bolívar en Bogotá la espada de Bolívar como un símbolo libertario de un pueblo que, según el M19, le hacía falta democracia. Con Pizarro, digamos que la posición de él era muy interesante porque primero era una figura que en su pensamiento era bastante incluyente. Incluso en algún momento él consideraba que si se tenía que sentar en una mesa de diálogo con los que eran sus oponentes, lo haría. Igualmente hay que tener en cuenta que su pensamiento era un pensamiento más ligado a la socialdemocracia que al comunismo. Wow, democracia, Santiago. ¿Por qué es tan importante la espada de Bolívar para nuestro país? ¿Y por qué con el M19? Bueno, porque como lo decía Juan, pues fue la representación de la libertad, lo que Simón Bolívar representa para el latino, para los países hermanos, que son las 5 repúblicas, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia. Ok. Y lo que generó él en representación a los movimientos guerrilleros en esa época, que era la libertad. Por eso la espada de Bolívar, el M19 la tomó como un símbolo de libertad, generándole la libertad a ese robo que supuestamente le hicieron al general. Bueno, yo quiero que Juan nos cuente un poquito, pues no al detalle, porque ya nos contaste que se crea con base a esta situación, pero ¿qué tan importante es el M19 para nuestro país? El M19 representa una guerrilla socialdemócrata. Es una guerrilla que recoge a un grupo de intelectuales colombianos que luchaban por la inclusión, luchaban por la democracia y luchaban por una equidad general con un control estatal. Ok. El M19 lleva una larga vida de 19 años. Ok. Y es un grupo que el gobierno de Betancur lo llama a hacer un proceso de paz, que al abortar ese proceso de paz, dice el M19, por culpa del gobierno de Betancur, tratan de hacerle un juicio político al presidente con la toma del Palacio de Justicia. Lo curioso o lo importante para analizar y para reflexionar es que se dice que el M19 estuvo financiado o fue partícipe con dineros para la operación por parte de los extraditables. Bueno, ese es otro tema que me parece interesante hablar, pero no me gustaría desviarme, Santiago. ¿Qué tan importante fue o ha sido el M19 para estudiantes como tú
que estudian política y que prácticamente, pues para estos años tan convencionales, pues ya tocar esos temas es algo aburrido. Contémosle un poquito a la gente. Bueno, no debería apartarnos de algo que no debería ser aburrido porque es algo que nos incluye a nosotros como colombianos y es conocer la historia. Y básicamente el M-19 partió la historia, nos generó una constitución que es la que nos rige hoy en día, que es la 91. Fue influenciadora en esa constitución, en esa constituyente que hubo. Y para el estudiante es importante porque nació de un movimiento estudiantil. Ok. Entonces, y digamos que ahí se pone en cuestión la parte de financiación de narcotráfico o la parte de que Pablo Escobar estuvo vinculado al M-19. ¿Por qué? Porque los estudiantes no eran personas pobres, sino eran estudiantes acomodadamente, estaban muy bien acomodados socialmente. Entonces, Pudientes. exactamente, pues lo podemos decir de esa manera. Entonces, yo creo que ellos mismos se autofinanciaban. Actualmente nuestro país tiene secuelas de esta situación con el M-19, con el presidente actual. Pues el presidente actual recoge mucho del pensamiento del M-19, que es un pensamiento populista, progresista, Ok. caudillista, porque si ustedes, si nuestros televidentes lo pueden ver, el presidente Petro en sus discursos siempre hace un énfasis especial a la revolución en marcha del liberal López Pumarejo y al caudillismo representado en Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, yo creo que son temas que abarcan muchas cosas, pero que para ustedes que se están conectando y que están conociendo Egosit es interesante que sepan. Y ahí hablamos de algo que me parece interesante dejarlo como secuela, una secuela para el siguiente capítulo, el narcotráfico, ¿cierto? El narcotráfico tiene una influencia muy fuerte porque el movimiento Más Muerte a Secuestradores nace por el secuestro que el M-19 le hace a la hija de la familia del clan Ochoa. Son cosas bastante interesantes, Santiago. Si actualmente estamos superando esta época de narcotráfico, si estamos llevando las cosas a una evolución sin ella, ¿qué tan importante ha sido el M-19 en esos tipos de conceptos con la juventud? Bueno, esa pregunta es muy importante y la podemos dejar de pronto para la incógnita del siguiente capítulo. Bien, ¿cuál puntualmente sería esa invitación a la gente, Juan? Porque estamos abordando temas que son muy sensibles, pero que finalmente lo que buscamos es concientizar. Pues Camilo, mira, nosotros queremos mirar lo que son sus líderes, lo que son sus características personales, y eso está incluido entre lo que fue el narcotráfico, las secuelas del narcotráfico y las secuencias de lo que fueron los grupos armados y los procesos de paz que se han gestado para tratar de apaciguar esa violencia que en Colombia lleva muchos años, muchas décadas. Bueno, ustedes no se despeguen porque tenemos muchas cosas que hablar.